Es increíble ver que al productor le pagan por un litro de leche menos de lo que vale un litro de agua embotellada en un comercio. Yo considero que primero es tierra, pasto, ganado y luego el hombre, que puede hacer maravillas con lo que tiene abajo o puede hacer calamidades también, ¿no? Quiero decirte que en Tabasco, muy especialmente en Tabasco, tenemos quizás la mejor calidad de ganado cebú del país. Pues estamos con don Arturo Prats Leal. Él es un médico veterinario zootecnista, un experto en temas de reproducción y también de genética, con muchos años de experiencia, y nos va a ayudar a entender este tema de la ganadería en Tabasco, lo que está pasando en la actualidad y cómo podemos hacer para mejorar el estatus de la ganadería aquí en Tabasco. Primero que nada, un saludo. Muchas gracias, Javier. Bienvenido. Aquí esta es tu casa. Esta es tu casa. Me da muchísimo gusto que estés aquí conmigo y que yo esté contigo en este programa. Don Arturo, yo quisiera empezar por el principio, ¿no? ¿Qué tanto ha cambiado la ganadería si hacemos un recorrido histórico así, muy rápido, de la ganadería de los años 70, 80 a la actualidad? ¿Qué ha cambiado? Se habla incluso de que antes había más hato ganadero y que ha disminuido. ¿Qué pasó en esa transición? Bueno, ¿qué ha pasado con la ganadería? Hace esa cantidad de años que tú mencionas, para comenzar, teníamos pastos no mejorados como los que tenemos en la actualidad. Hace aproximadamente 25, 30 años empezaron a inducirse pastos que vinieron más que nada de Brasil, algunos de Centroamérica, algunos cubanos, pastos que vinieron a cambiar, a darle la vuelta a la ganadería en nuestro estado. Como ejemplo está Huimanguillo. Hace 40 años uno compraba una hectárea de tierra en Huimanguillo en 4,000 pesos. Ahorita no bajan de 100,000 pesos, de 100,000 pesos para arriba. ¿Por qué? Porque antes eran hectáreas donde necesitaba unos 2 hectáreas para tener una cabeza de ganado. Porque decían que eran suelos de sabana, muy pobres, muy bajos en minerales, muy pobres los suelos, y las pasturas que sembraban ahí no duraban. Con la introducción de estas pasturas, de las famosas braquiarias que empezaron a introducirse hace esa cantidad de años, se le dio un vuelco enorme a la ganadería, y de ser tierras donde, te repito, se necesitaban 2 hectáreas para tener una cabeza de ganado durante todo el año, se convirtieron de repente en hectáreas donde cabían 2 cabezas de ganado por año, y hasta más cuando se manejan adecuadamente. Eso aunado a la culturización, vamos a decirle así, de los ganaderos, a que empezaron a asistir a conferencias, empezaron a leer un poquito. Ahorita que tenemos en estos momentos la brillantísima idea que tuvieron de hacer las redes, vamos a hablar prácticamente de internet, pues ahorita todo lo que uno quiere saber es nomás agarrar el teléfono y preguntarle lo que uno se le ocurra, incluso de ganadería, incluso de genética, de lo que usted quiera y guste y mande, ¿no? Entonces, los ganaderos se empezaron a preparar un poquito más, y se vino cambiando de la ganadería tradicional de nuestros bisabuelos, de nuestros abuelos, de nuestros padres. Actualmente ya los ganaderos empiezan a ver los ranchos como empresas, ya no como, la herencia de mi papá y de mi abuelito, y mi vaca la chonita, y la chupita, y la corcholatita. Ya no, ahora empezamos a ver los ganaderos, nuestros animales, como unidades de producción. Ya está cambiando todo ese tradicionalismo que existía, y entonces cada día más ganaderos se están acercando a médicos veterinarios, a ingenieros zootecnistas, a agrónomos, y se asesoran y los contratan, y van mejorando, van incrementando sus capacidades. ¿Para qué? Para ser un poquito más productivos. Hasta el día de hoy siempre lo hemos comentado los amigos ganaderos con los que yo tengo la fortuna de ser amigo, y algunos que son mis clientes, en que los ganaderos estábamos acostumbrados a no hacer cuentas. Era como una alcancía, era como algo
que nada más había que meterle, le sacábamos muy poco. Hubo un tiempo que empezamos a ordeñar y a hacer el famoso doble propósito, que no era más que un esquilmo, quitarle a la vaca de campo, del sistema vaca becerro, quitarle un poquito de leche, y entonces nos hacíamos patos. Ni producíamos leche, ni producíamos becerro, producíamos un poquito de leche, y al becerro lo dejábamos tochito, como decimos aquí en Tabasco. Entonces empezó a haber una especialización de algunos ganaderos, sobre todo con la llegada al ambiente ganadero de la empresa Ultralácteos, que fue algo muy, muy interesante. Cuando Ultralácteos se formó, yo estaba en una empresa paraestatal que se llamaba Liconza, que dependía de Conasupo, era leche industrializada Conasupo, y esta Liconza tenía un área de fomento lechero. Yo estuve a cargo de la gerencia estatal de fomento lechero durante 6 años, y empezamos a promover, a hacer mucha promoción en el uso de los cercos eléctricos, que aquí nadie usaba cercos eléctricos, en establecer ordeñas con sistemas de ordeña mecánica, ¿sí? Y empezamos un poquito antes Liconza a hacer esa promoción, y luego se creó Ultralácteos, una empresa que en espíritu era muy buena la idea, era una idea fabulosa. Empezó a crecer Ultralácteos al grado de que llegó a ser una empresota, pero teníamos un problema muy serio. El problema serio era que en el trópico, en todos los trópicos, no nomás en el trópico mexicano, en todos los trópicos, la producción de leche es estacional. No la podemos sostener durante todo el año. Sí. ¿Por qué? Porque tenemos picos de producción. ¿Qué es esto? Que en la primavera empezaban los picos de producción, que tiene que ver mucho con los ciclos reproductivos de nuestras vacas. Nuestras vacas en forma natural se preñan más en la primavera. En la primavera, cuando se quita el frío, empieza la primaverita, empieza a haber más forraje, empieza a haber muy buen sol. Cuando hay un buen entendimiento entre el sol y la planta y el suelo, y la fisiología de la planta empieza a funcionar, pues vemos que todo va sobre ruedas. Entonces los picos de producción de la leche empiezan en marzo, a mediados de marzo empiezan a subir, y cuando llegan a junio, julio, empiezan a bajar, hasta que llegamos a octubre, que es nuestra época fuerte de lluvias. Entonces la leche escasea, y los productores de queso, que eran los mayores compradores de leche, independientemente de lo que se consumía de manera familiar, cuando llegaban los lecheros, primero a caballo hace muchos años, luego empezaron a repartir en camionetitas, y había rutas. Uno de mis hermanos se dedicó mucho tiempo a repartir leche. Ordeñábamos en el rancho, en Teapa. Mi hermano empezó captando la leche del rancho y a venderla. Y llegó el momento que tuvo 3 camionetitas, estaquitas, y no solamente vendía la leche de nuestro rancho, sino también empezó a comprar, y tenía prácticamente una red, pero de leche bronca, con los respectivos problemas de salud pública que esto representa. Era leche sin pasteurizar, leche que nada más se colaba para que no llevara mosca, ¿no? Y se ordeñaba, a veces en muchas de esas ordeñas se ordeñaba en el lodo, a mano. Los ordeñadores no se cortaban las uñas, no se lavaban las manos entre vaca y vaca, no desinfectaban la ubre a la hora de ordeñar, todos esos problemas. Entonces viene Ultralácteos y empieza a marcar un parteaguas. Empieza la leche a ser un producto importante, a tener un mejor precio, y empiezan a haber ordeñas mecánicas en todo el estado. Y llegó a ser una producción muy grande la que se captaba en Ultralácteos, pero nos encontraron con ese problema de los picos de producción, y una empresa láctea de productos lácteos como fue Ultralácteos, pues cuando empezó a vender, y vendíamos en la Ciudad de México, en aquel entonces Distrito Federal, se vendían una gran cantidad de leche ultra pasteurizada, porque el proceso de la pasteurización ya lo habíamos tenido antes con Acción Ganadera del Centro. Hubo una pasteurizadora allá por la calle Castillo, ¿se acuerdan? Ok. Ahí vendían leche pasteurizada, la envasaban en botellas de vidrio de litro con una tapita de papel aluminio, y esa leche tiene una vida en anaquel, como dicen los comerciantes, de 3 días. Si no te tomabas la leche pasteurizada en 3 días, se echaba a perder, ¿no?
Viene el proceso nuevo del UHT, que es la leche ultrapasteurizada, que es una pasteurización a muy altas temperaturas y luego muy bajas temperaturas, donde muere una gran cantidad de bacterias de la leche que evitan su descomposición. ¿Ok? Y de paso se llevan hasta las bacterias buenas de la leche, porque hay bacterias buenas y bacterias malas. Entonces, esa leche ultrapasteurizada puede estar 3-4 meses en la alacena de la casa de uno y no le pasa nada hasta que uno la destapa, que hace contacto con el oxígeno, con el medio ambiente, entonces empiezan ya los procesos de degradación de la leche. Ultralácteos llegó a tener una gran producción de leche, no recuerdo, creo que eran 180,000 litros diarios, era un mundo de leche. Pero empezó a haber ese problema de la constancia en la producción de la leche. Como teníamos esos picos, y si queríamos vender afuera, los mercados grandes, las grandes cadenas de supermercados demandan un producto, cuando sale bueno, lo empiezan a demandar y a demandar, pero al productor le exigen una continuidad, un flujo del producto determinado que no podíamos cumplir. Entonces, la única opción era comprar leche en polvo, que normalmente viene de otros países, hidratarla y darle todo el proceso. Luego vino la debacle por las causas que usted quiera y mande, y Ultralácteos tuvo que cerrar. Pero fue una magnífica empresa, muy bien planeada, con un espíritu muy importante, también con un sentido social, porque se recogía leche tanto de gentes que ordeñaban con máquina y enfriaban la leche, que todo ese proceso le da un valor agregado a la leche. Si usted ordeñaba con máquina, tenía un precio distinto. Si aparte de ordeñar con máquina, usted enfriaba la leche, tenía otro precio. ¿Para qué? Para que finalmente llegaban los ultralácteos y se mezclaba con el agua que se recogía de ordeña, perdón, con la leche que se recogía de las ordeñas a mano. Entonces ahí empezó a haber esa no uniformidad en la calidad de la leche, ¿no? Hasta que finalmente vino la debacle y entonces esa empresa se tuvo que cerrar. Entonces, ¿en qué nos quedamos? Porque creo que sí, en la parte de en qué momento bajó la ganadería. La ganadería. Entonces, durante todos esos procesos, hablamos del mejoramiento de los pastos o los pastos mejorados, empezaron a crecer en nuestra tierra. Vino lo de la leche. Al venir lo de la leche hubo un incremento en lo que es la inseminación artificial. La gente empezó a inseminar con razas europeas lecheras, Holstein, suizo-americano, sobre todo, para hacer cruzas con el ganado mestizo o cebuino que tenemos aquí, que es el que predomina en el estado. Luego vinieron razas como la Simbra, o raza Simbra, que era también de doble propósito, o es también de doble propósito, de tal forma que empezó a mejorar un poquito la ganadería en cuanto a calidad y cantidad. ¿Por qué? Porque el que ordeñaba y le pellizcaba un poquito de lana a esa actividad, pues ya podía vivir mejor un poquito, había un mayor bienestar en su familia, los empleados podían ganar un poquito más y todo era para bien, ¿de acuerdo? Entonces, pastos, mejoramiento genético, y luego hubo programas gubernamentales como un programa que hubo que se llamó canje de sementales, que luego se convirtió en ganado mejor. En el canje de sementales inicialmente, aquí en Tabasco, que fue el pionero en ese tipo de actividad, el canje de sementales era la gente de la Secretaría de Desarrollo, incluso de lo que era Zagarpa o Sarchi en aquel momento, empezaron a visitar ranchos y entonces veían que el productor tenía un animal, un semental de muy poca calidad, decían, mira, ¿por qué no entregas tu semental al rastro aquel mal llamado que estaba en Tierra Colorada? Y se tomaba ese semental como un abono y se le daba a un precio muy prácticamente simbólico, pero ese semental que se mandaba al rastro a cuchillo, porque era un semental de muy mala calidad, se le tomaba como un abono. El gobierno federal y estatal ponían una parte y otra partecita más el productor, de tal suerte que podía obtener un semental de mayor calidad que el que tenía, y así empezó un poquito a mejorar esto. Luego el programa de ganado mejor se fue mejorando un poquito, hasta que llegó a lo que es el día de hoy, que todavía
de repente hay apoyos federales para la compra de sementales, ¿sí? Y de repente deja de haberlo. Pero acá en Tabasco se llegaron a vender más de 1000 sementales por ese 1200, 1600 animales por ese sistema. ¿En qué año más o menos recuerda usted que empezó Soy este muy plan? malo para las fechas, no, los caballeros no tenemos memoria y yo menos. No, pero sí, déjenme ver si me puedo acordar, pero Bueno, pero digamos que este canje de semental es un semental que no era muy útil. eso, si no mal recuerdo, fue durante el gobierno de González Pedrero. Muy bien, entonces eso quiere decir que eso ayudó un poco a mejorar Sí, la calidad genética. Así es, y marcó una pauta y marcó un parteaguas ahí en lo que era la ganadería de Tabasco. Muy interesante lo que nos dice don Arturo, y ahora entramos a una etapa nueva, a esta etapa en la que, bueno, cada vez que inicia un gobierno, y eso lo puedo decir abiertamente, cada vez que inicia un gobierno trae un plan, ¿sí?, para tratar de mejorar la ganadería, la agricultura, la pesca, todo, ¿no? Y creo que este gobierno no va a ser la excepción. No, yo de hecho hemos estado, yo asistí a una reunión cuando estaba en campaña el gobernador electo, Javier May. Fue una reunión allá en el hotel que está por el aeropuerto y me pareció algo muy interesante. Hubo líderes del sector primario, cañeros, plataneros, acuacultores, ganaderos, y se le hicieron varios planteamientos, y ahí el entonces candidato expresó sus deseos de hacer las cosas, pues para mí muy en grande, con una magnífica intención. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que todo esto va a depender mucho del presupuesto federal que la federación asigne al estado de Tabasco en el rubro de ganadería y agricultura, en el sector agropecuario. Sí, bueno, consideramos el beneficio de la duda, pero de eso también, especulando de mi parte, por ejemplo, yo le quisiera preguntar a usted como experto, especulando de mi parte, si hay alguna idea de repoblar el hato ganadero. Se habla, eso es fácil. Se habla, pero lleva mucho tiempo. Le confieso que esto es rumorología, ¿no? O sea, no sabemos a ciencia cierta hasta que el gobernador o sus colaboradores nos destapen el proyecto que traen, pero sí se habla de una repoblación del hato ganadero, que Tabasco ha mermado su inventario ganadero en los últimos años por muchas razones. Primero, los precios de la carne, los precios de la leche se han estancado. Es increíble ver que al productor le pagan por un litro de leche menos de lo que vale un litro de agua embotellada en un comercio. Eso es increíble, se me hace a mí hasta inhumano, ¿no? Pero, pues, el día de hoy a nivel global, pues, se llama oferta y demanda. Se llama oferta y demanda. Entonces, ¿qué veo yo hacia adelante? Repoblar un hato requiere de una inversión muy fuerte si se piensa traer ganado de otros estados o de otros países y traerlo a Tabasco. Pero ya se ha hecho en otras ocasiones, en otros estados. Entonces es despoblar un estado para poblar otro. Claro. ¿Okay? Yo considero que el día de hoy, con las técnicas, con los avances que tenemos en lo que es la zootecnia, que es el arte de producir, de hacer producir al ganado. Acuérdense que siempre el ganado está, yo considero que primero es tierra, pasto, ganado y luego el hombre, que puede hacer maravillas con lo que tiene abajo o puede hacer calamidades también, ¿no? Todo depende de cómo se maneje. Entonces yo creo que una manera muy económica de incrementar el hato ganadero, no de manera tan inmediata como significa comprar vacas y traerlas para acá, o traer hembras y repoblar directamente. Eso se puede hacer en meses, siempre y cuando haya dinero. Okay, pero una manera un poquito no tan rápida, pero sí muy económica, es volver a hacer nuestro ganado, no volverlo a hacer, volverlo eficiente. Es decir, si nuestras vacas en el estado promedian una productividad de 50%, es decir, si tenemos 100 vacas y nada más nos paren 50 al año, algo anda mal, algo tenemos que hacer mejor. Entonces, ahí es donde entra lo que ya casi no hay, que ya se está terminando.
Antes, hace algunos años, había extensionistas de la Secretaría de Agricultura Federal y de la SEDAFOP que salían al campo a capacitar, a dar asistencia técnica a los productores, a enseñarles cómo, con manejo y sin gastar mucho dinero, se puede eficientar la productividad y la reproducción de las vacas. Es decir, hay que capacitar gente, mandarlos al campo para que el ganado se palpe, para que se vayan al rastro las vacas que no son productivas, evitar también que vayan a matanza animales gestantes. Eso es terrible y sucede, créamelo, todos los días. Todos los días los matanceros y los rastros municipales y el frigorífico de repente llegan. Le digo que hasta en el frigorífico Frisetap, que es el rastro más moderno que tenemos actualmente en Villahermosa, después de que tuvimos un monstruo que era frigorífico y empacadora de Tabasco, donde se llegaron a matar hasta 2,000 reses al día. Eso lo añoramos muchísimo, pero ya no está. Entonces, ahorita el rastro más importante de Villahermosa, de Tabasco, es el que está aquí en el municipio del centro, en Frisetap, que es un esfuerzo de varios ganaderos en lo particular y también en comunión con la Asociación Ganadera Local del centro. Entonces, no se matan esas cantidades de ganado que se llegaron a matar en el frigorífico y empacadora, pero ahí va caminando. Entonces, ahí se resuelven los problemas de salud pública que hay, porque sigue habiendo en Tabasco, en todo Tabasco, matanzas de palo en las carreteras. Ve uno la noviana hoy en la tarde, una noviona, una vaca, un novillo amarrado a un palo, ahí lo tienen, sin agua y sin comer, estresado. Ahí lo tienen para que toda la gente de la ranchería vean lo que se van a comer el otro día. Al otro día lo matan y lo alinean sobre su propio cuerpo, en el suelo. Eso acarrea problemas de salud pública tremendos, sin inspección por parte de un veterinario certificado, ¿sí? No hay nada, no hay ni nada más elemental control sanitario, ¿no? Ahorita con tantas broncas que tiene el ganadero para mover su ganado de un municipio a otro, que si el Remo, que si el SINIGA, que la UPP, cada día son más los trámites para poder mover ganado de manera legal. Yo me pregunto a veces, ¿y cómo lo hacen los avijeros? La gente que roba ganado. Se mueven por todo el estado. Sin papeles. Y los ganaderos honrados, trabajadores que hacen todos sus papeleos, les ponen 20,000 trabas, los para una patrulla en la carretera, los detienen, les hacen un pancho terrible. Y los maléficos, no, esos mueven el ganado a sus anchas. Pero ese es un problema que el gobierno entrante debe de tomar muy en cuenta. No debería haber robo de ganado, no debería haber abigeato en Tabasco. Hay estados de la República, por ejemplo Yucatán, si se roban una vaca es un escándalo mundial. En Emiliano Zapata, recuerdo, en campaña le hicieron un planteamiento así a Javier May y trajeron a colación, seguramente usted sabrá de esta persona, una persona que ya falleció, que dicen que era muy conocido en Emiliano Zapata porque él siempre movía ganado y no sabían cómo le hacía. Y bueno, para terminar esta conversación, también nos gustaría preguntarle genéticamente qué se puede hacer para repoblar y para mejorar el hato. Es un tema muy interesante y precisamente estamos en la víspera de un gran evento ganadero en nuestro estado, que es la muestra internacional de ganado cebú mexicano, que se va a partir de mañana se inaugura. Y va a estar lo mejor del ganado del país en cuanto a raza cebú. ¿Okay? Es un esfuerzo de los ganaderos tabasqueños. Es un grupo muy selecto de gentes muy entusiastas, muy trabajadores. Mis respetos para ellos. Van a ser mañana se inaugura, es un gran evento que ojalá la gente pudiera asistir. Quiero decirte que en Tabasco, muy especialmente en Tabasco, tenemos quizás la mejor calidad de ganado cebú del país. Si no somos los mejores, estamos entre los 3 mejores.
Y eso es muy plausible, pues hay que reconocerle a los ganaderos tabasqueños este esfuerzo porque no es fácil. La ganadería es una pirámide donde la punta de la pirámide es el ganadero de registro, ¿sí? Los que ganan los premios nacionales, los que invierten un mundo de dinero en genética, en biotecnología. Cuando hablamos de biotecnología, hablamos de transferencia de embriones, de fertilización in vitro, de traer semen de otros lugares muy caro, de la mejor genética posible, y aplicar las biotecnologías que están en este momento adelante. Lo último que hay en el mundo sobre biotecnología en la reproducción se está haciendo en Tabasco con un esfuerzo tremendo de los ganaderos. Entonces, esa pirámide va bajando, ¿sí? a productores no tan élite de sementales, y ya luego empieza a bajar hasta que finalmente esos sementales, producto de esa genética muy bien manejada y muy bien controlada, llegan hasta los productores que producen becerros para el abasto. Okay. Tabasco dejó de ser engordador hace muchos años, ya no engorda su ganado, ya no matamos esa cantidad de novillos que llegamos a matar algún día, pero ahora somos grandes productores de becerros y nuestros becerros de alguna manera los exportamos, algunos a Estados Unidos, pero no lo hacemos en forma directa porque nos falta un poquito de organización, nos falta un poquito de unión. Si fuéramos un poquito más unidos y más organizados, nosotros estaríamos como entidad lo suficientemente capacitados para exportar directamente. Lo hacen en otros estados sin mayor problema, pero también tiene mucho que ver lo del estatus sanitario que comentabas anteriormente. El estatus sanitario de Tabasco está muy, muy mal, como en la mayoría de los estados de la República Mexicana. ¿Se puede hacer algo por eso? Sí, mejorar la condición. Sí, claro que sí. Primero, los barridos para ir erradicando brucela y tuberculosis del estado. Y ¿lleva tiempo? Se lleva mucho tiempo. No es cosa de la noche a la mañana, no creo que es algo que se pueda hacer en un año, ¿sí? Aunque haya la mejor intención y el mundo de dinero para hacerlo, es algo que no se puede hacer en un año. Primero, por la normatividad del país, llámese Senacica o SADER, la normatividad marca tiempos y marca todos los tipos de trabajos que se tienen que hacer. De un barrido, de un rancho que nunca ha tenido un barrido, hay que empezar a hacer el barrido, sacar las positivas, las sospechosas, ir haciendo hasta que llegara a un lote, a un hato libre. Okay, ya cuando a ese rancho lo denominan hato libre, luego viene hato libre certificado. Entonces son varias pruebas, varios barridos que se tienen que hacer en el mismo rancho con un espacio de algunos meses entre barrido y barrido, y la gente que hace ese esfuerzo, que gasta, es una lana que cuesta eso. ¿Por qué? Porque ese trabajo lo tienen que hacer técnicos que estén habilitados por la SADER, tienen que estar habilitados, que tienen que tener su clave, su autorización para hacer estos trabajos, de tal suerte que no cualquier veterinario, aunque esté titulado, aunque tenga cédula profesional, no puede hacer ese tipo de trabajo, tiene que estar habilitado por la SADER para poder desarrollar ese trabajo. Entonces, ojalá hubiera muchos colegas capacitados y habilitados para hacer este trabajo y hubiera un empujón por parte de nuestro gobierno estatal, el nuevo que está por entrar, y yo creo que con mucho trabajo y mucho esfuerzo se puede llegar a tener un estado libre de tuberculosis y brucelosis, pero no creo que sea al corto plazo. Para mí que es un programa a mediano plazo. Don Arturo, usted que tiene esa experiencia, si habláramos, por ejemplo, de una vaca, de una unidad, de una vaca solamente, que está en cero, que no tiene ninguna certificación o verificación, no sé cómo la llaman ustedes, y hasta que quede libre de todo, ¿cuánto se gasta y cuánto es el proceso de una vaca nada más? Por ejemplo, para entender de manera práctica esto, sí. Pues. A ver, yo no tengo muy muy fresco esa cantidad. Le prometo que si me informo y en un rato le puedo llamar por teléfono y le comento más o menos cuánto cuesta, ¿no? Tengo muchos amigos que son técnicos habilitados por la SADER para hacer este tipo de trabajo. Es cuestión de preguntarle. Hay una tarifa. Hay una tarifa, no es que uno cobre tanto, sino hay una tarifa y es transparente, es clara,
No hay uno que cobre más barato ni uno que cobre más caro. Hay una tarifa autorizada por la Secretaría para que esos trabajos se cobren de manera uniforme. Entonces yo le paso la información con todo gusto, en un par de horas se la consigo, pero sí insisto, no, ojalá fuera cosa de que con dinero y buena voluntad se pudiera hacer. No es tan fácil. Yo creo que lleva por lo menos 1 año y medio, 1 año para poder, si se pusiera todo el esfuerzo y todo el dinero que se necesita, yo creo que en un par de años pudiéramos llegar a eso. Finalmente, don Arturo, usted que es un hombre que conoce ranchos, ganaderías, gente que se dedica a esto, ¿cuáles son los municipios donde hay mejores condiciones para que ganados crezcan? Aquí en Tabasco, antes de toda esta rebambaramba que hubo con lo de los atos libres, y había zona A y zona B, resulta que zona A era del Samaria, del Grijalbo, Somocinta, del Carrizal para allá, era zona A. Y del Carrizal para acá, del Samaria para acá, era zona B. Y había municipios en la Chontalpa que unos estaban en zona A y otros en B, y era un problemón terrible mover ganado de zona B a zona A. Por ejemplo, la península de Yucatán, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, es una zona libre. Los yucatecos, específicamente los yucatecos, venden su ganado, su becerrada para el abasto, que se la llevan hasta el norte, desde Yucatán hasta el norte, se la llevan con un sobreprecio casi 10 pesos arriba por kilo que nosotros. Y la calidad del ganado puede ser hasta mejor la de nosotros que la de los yucatecos, pero el estatus sanitario de ellos les da ese sobreprecio, ese valor agregado. Pues don Arturo, muchísimas gracias por esta entrevista. Al contrario, gracias a usted por invitarme a participar en su programa. Muchas gracias, don Arturo.